Bien, vamos con esta segunda parte, después del paréntesis entretenido del grupo Risa. Vamos a hablar de algo que no tiene maldita la gracia. Vamos, el hecho de que exista es motivo de celebración. Hablo del infierno vasco, me refiero a la película. Que exista el infierno en el País Vasco no es en sí una buena noticia, ni teológica, ni política, ni cívica. Pero sí que hay que agradecer que esta película pues se haya hecho. Y tenemos aquí con nosotros al director, a Iñaki Arteta. Iñaki, buenas noches, bienvenido. Hola. Muy buenas noches. Bueno, debo decir que si quieren mandar algún mensaje para Iñaki Arteta o para decir yo también estuve en el infierno, o yo estoy en el purgatorio, voy camino del limbo, en fin, o vivo en el cielo, Málaga, lo que ustedes quieran, bueno, pues 5933 LD, Libertad Digital, y dejan el mensaje que quieran sobre si han visto algo de la película. Si no, pues conforme lo vayan viendo, que les vamos a pasar algunos fragmentos de la película y algunos testimonios. Lo primero, Iñaki, ¿cómo nace la idea de esta película? ¿En qué momento se te ocurre y cómo la llevas adelante? Bueno, esta película viene precedida por otras dos de características similares, ¿no? Intentando explorar esos aspectos de la realidad vasca, ¿no? Que no por conocidos dejan de ser dramáticos, ¿no? En la película anterior, 13 entre 1000, pues nos adentrábamos en historias de víctimas, sobre todo de los 80, ¿no? Intentando pues comprender cuál había sido su sufrimiento y cuál había sido la relación que la sociedad había tenido con ellas, ¿no? Básicamente volverles la espalda. Sí, eso es, ¿no? Y bueno, pues aunque yo creo que es una cuestión que los españoles lo han tenido muy cerca, pues también la han ignorado, ¿no? Y en esta película también yo creo que descubrimos algo que se intuye, y es que hay una gran parte de la sociedad vasca que vive presionada no solo por el terrorismo de ETA, sino por el nacionalismo gobernante y por todas las estructuras nacionalistas que controlan pues todos los aspectos de la sociedad vasca, ¿no? Bueno, esto es probablemente lo más difícil de hacer, porque desde la transición siempre se ha establecido una divisoria entre los vascos malos, que son los que le pegan un tiro en la nuca a alguien, y luego los buenos, que son todos los demás, con tal de que no maten, lo cual hay que reconocer que supone bajar mucho el listón ético para el comportamiento político y cívico. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer esta película? Bueno, hemos estado como casi 3 años, pues por una parte buscar la financiación y por otra parte buscar los testimonios, es decir, buscar gente que poseyera buenas historias de exclusión y de expulsión del País Vasco y que las quisieran dar adelante a la Cámara, lo cual, claro, es un trabajo pues realmente complicado, ¿no? ¿Cuántos te han fallado de los que hubieras querido entrevistar? Pues decenas. Si al final en la película hemos obtenido casi 30 testimonios, pues multiplicado por 4 por 5 probablemente, ¿no? Sí, que menos de un centenar sí. Te han dicho que no, o sea, claro, mucha gente. Pero bueno, hay que entenderlo porque, claro, esto está pasando ahora. O sea, estamos hablando de una amenaza latente. Las personas que se han marchado ahí y que mantienen todavía lazos familiares o empresariales o con el País Vasco, pues sienten el temor de algún tipo de represalia, ¿no? Entonces, claro, eso condiciona mucho a la hora de dar un testimonio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver un tráiler, una especie de resumen de avance de la película, luego entramos en los testimonios. Esta es la imagen global, lo digo sobre todo para la gente que quiera exhibir la película y que tenga pues o un cine o bien un sitio donde se proyectan películas o televisiones, etcétera. El infierno vasco. Mi novio se había librado, pero no se libró de otro compañero. Vivíamos con la obsesión de mirar debajo del coche, de mirar si por la calle hay alguien sospechoso. Pero no entendéis que ETA se va a poner a matar a periodistas, a profesores. Estaba la bomba. Que nos han jodido la vida. Me supuso 3 cambios de domicilio por motivos de seguridad. Todos los miembros de la Ertzaintza han sido repetidamente calificados de objetivo de ETA. Que están atacando de nuevo tu casa. A mí me pedían 10 millones de pesetas anuales. Dije que no estaba
por la labor de pagar. Si no hace la entrega en el plazo fijado, le buscaremos hasta ejecutarle. Se va metiendo uno en la atmósfera de la persecución lentamente. Desde ese momento, desde el 95, se me tuercen completamente las cosas. Tuve que dejar la parroquia de Maruri. Hay personas que nunca nos han preguntado por qué os habéis marchado. Pero sobre todo es el día a día. Hay cosas lamentables como cuando te tienes que ir con tu hija de los columpios, ¿no? Porque hay caras de odio hacia ti y hacia tus escoltas, ¿no? Que me diga una persona mirando a la cara, que me diga, Jaime, tú me has hecho mal. Esto dio un vuelco terrible. Tierra de valientes y cobardes. El problema en Euskadi mucha gente lo centraliza en ETA. A mí ETA no me ha echado. A mí me han echado los nacionalistas del gobierno vasco. Que la gente se marche y que se despoble, yo creo que a los nacionalistas les importa muy poco. No se puede hacer una entrevista dando la cara pues porque no hay libertad, porque hay pena de muerte. La prensa ha jugado los dos papeles, como testigo y como víctima también. Cuando cuento que mataron a mi padre en el 82 y 20 años después tengo que abandonar mi país. Mi obra ha sido atacada. Parece que hay que ser permanentemente héroes para vivir en tu tierra. Lo siguiente es un tiro, mami, lárgate. El mayor dolor en estos momentos es encontrarme con sacerdotes que te dan la espalda y te retiran el saludo. Tienes que hacer como que no pasa nada. Dijimos, nos vamos. Y no tenía derecho a que mis hijos perdieran la libertad. Corté las últimas flores del jardín y me las llevé al cementerio. Tuve la sensación de misión cumplida y me marché. Recuerdo que salíamos del País Vasco, mi madre y yo, en silencio. Cuando nos fuimos consiguieron que 7 personas menos votaran ahí. ¿Por qué yo puse en riesgo a mi familia? ¿Por qué yo hice aquello? El motivo fundamental de decidir irme es cuando nació mi hija, que me niego que viva en esta sociedad, ¿no? Yo creo que solo conocemos la punta de un iceberg. Desconfías de todos y dices, yo no tengo nada que hacer aquí. Y como no quiero morir estúpidamente, me marcho. Y se van, pero hay otra gente que se queda en ese infierno sin recalificar. Es más, que parece que están subiendo la temperatura. Esta mañana mismo comentaba yo en la radio unas declaraciones de gente del PNV diciendo que los que quieran escolarizar a sus hijos en español, que por cierto es la lengua amplísimamente mayoritaria en todo el País Vasco, que se vayan a Logroño. Es decir, que no es... hay uno de los testimonios que insiste, no, es que están encantados de que nos vayamos, nos echan y no son los etarras, es el conjunto, ese bloque difuso, pero muy duro y además muy implacable, que es esa especie de vacío que crean a tu alrededor. Así es. Bueno, ancha es Castilla, dijo una vez Arzayus, ¿no? O sea, bueno, quiera que no está a gusto que se vaya, ¿no? Y claro, naturalmente, por ejemplo, el tema del euskera, pues efectivamente el euskera el castellano es la única lengua que hablan todos los vascos, ¿no? La única lengua. El euskera es conocido por un porcentaje pues bastante pequeño, ¿no? Pero bueno, todo lo que se ha desarrollado en torno a la educación del euskera pues condiciona hasta el último ciudadano que pueda tener hijos o hijos en edad de escolarizar, claro. Entonces, hasta las decisiones familiares más íntimas están condicionadas por este envoltorio ideológico nacionalista que, vamos, ni debajo de la cama te dejan tranquilo, vamos. Bueno, ni debajo de la cama ni en la iglesia te dejan en paz. A mí me ha llamado mucho la atención lo del cura de Maruri, a pesar de que sabía la existencia y había oído, claro, pero no es lo mismo que la fuerza que tiene la imagen de un señor que tú ves que tiene 3 dimensiones, que tiene unos años que aproximadamente con 5 más, porque en general los curas se conservan bien, si fuera monja sería, pues tiene 10 más de los que aparenta, pero este testimonio a mí me parece absolutamente dramático, ¿eh? Y es que además en la COPE recibimos más antes, ahora ya como que se da por perdido. ¿A ti también te chocó al grabarlo? Pues sí, porque es un hombre de una bondad extrema, ¿no? Y eso además ha sido constatado por la gente del pueblo en el que estuvo 30 y tantos años, o sea que, claro, se dice pronto, ha estado pues toda media vida en un pueblo en el que, bueno, pues le han dado la espalda a todos, llegado el momento, o sea, no le han sacado la cara, vamos, prácticamente ni uno, y es un hombre que ha llevado esa soledad y ese dolor y ese abandono
de una manera pues muy digna, ¿no? Yo, vamos, si hubiera santos, yo creo que esto se merece la santidad. Para algún obispo, espero que viva muchos años, pero si no, para que vaya incoando la beatificación, vale la pena recordar este testimonio de Jaime Larrinaga, el cura de Maruri, como se le conoce popularmente. El mayor dolor en estos momentos es encontrarme con sacerdotes que te dan la espalda y te retiran el saludo. A mí me ha pasado con celebrando una Eucaristía, cuando uno está en la iglesia y daos fraternalmente la paz, va a dar la paz. A mí, estando en el altar, ha habido sacerdotes, no en singular, sino en plural, que se han negado a dar la paz. Claro, así no me extraña que no haya vocaciones. Que haya más vocaciones de tarras que de curas. Es que ahora es impresionante, y además en las imágenes yo creo que lo más escalofriante de la película es el aspecto idílico de la naturaleza y luego el aspecto poco idílico de la naturaleza humana. Pues efectivamente, yo creo que es una apreciación esa interesante, ¿no? Claro, es que aquel, en el fondo, o sea, en la forma, diría yo, es un país fantástico, ¿no? Es un buen lugar para vivir, ¿no? Y todos los que hemos entrevistado y salen en la película lo añoran por eso, porque era ese lugar donde nacieron, donde se podía, su tierra, claro. Su tierra y donde se podía haber vivido muy bien, ¿no? Y sin embargo, debajo de esa capa superficial, pues se esconde todo ese horror y esa miseria humana, ¿no? Hablando de miserias, yo no sé la cantidad de empresarios a los que habrás acudido para que te cuenten esa especie de tortura cotidiana que es pagar normalmente en secreto, sin que lo sepa nadie, a veces ni la familia siquiera, ni los socios de una misma empresa, y encima con el reconcome de pagar y saber que empiezas a pagar y ya no terminas nunca. ¿Muchos empresarios frecuentaste o ya fuiste a 2 o 3 que sabías que podían hablar? Pues yo creo que empresarios es con el sector de entrevistas con el que más contacto hemos tenido y con el que más dificultades hemos tenido para que pudieran ponerse delante de una cámara. Claro, porque pues tienen intereses empresariales en el País Vasco y ya no solo por una cuestión de proteger su patrimonio, sino porque además son responsables del trabajo, del puesto de trabajo, ¿no? Y entonces eso condiciona mucho a la hora de dar la cara, ¿no? Hemos contactado con muchísimos empresarios. Las historias que he oído yo de empresarios, o sea, superan, pero por mucho, cualquiera de las historias que hemos oído en la película, que ya son importantes, ¿no? Hay verdaderas tragedias que son llevadas de una manera muy particular y que pues probablemente no se sepan nunca, ¿no? Vamos a ver 2 testimonios, el de un empresario, se llamaba Benedí, y otro que estaba en la patronal alavesa. Esto de dirigentes de la patronal enfrentándose al chantaje, hubo una época en que parecía casi lo normal. Otra cosa es que uno creyera en la sinceridad de lo que se decía, pero ahora ya el manto de silencio acerca de la existencia indudable del infierno es casi total. Digo casi porque ha habido gente que habla con esta claridad. Para un empresario que no es nacionalista, que se manifiesta como empresario español, como empresario vasco, la vida se le complica desde el primer instante. Con lo cual tiene que tener muchísimo cuidado en su vida, incluso privada, porque vivimos en una sociedad muy pequeñita donde todo trasciende y donde la gente habla demasiado. Las sociedades cobardes se caracterizan, entre otras cosas, por ser muy porteras, por ser sociedades muy chismosas. Pero que no existe libertad. Lo de Franco era un juego de niños comparado con estos, que es un fascismo puro y duro. Bueno, esta es la clase económica, podríamos decir. Es decir, que ahí o eres funcionario o pagas, o te vas. Porque es heroico realmente el sobrevivir en esa tensión un día, otro día, otro día. Imagino que la gente se desconcentra, tampoco puedes estar en lo que estás porque estás en otra cosa, ¿no? Y en los políticos, ¿cuál es, después de la experiencia, después de estos 3 años del infierno vasco, tú estableces diferencia entre los políticos de distintos partidos? ¿Hay una diferencia clara entre nacionalistas y no nacionalistas?
Hombre, al nivel que en el que hemos buscado casos de políticos amenazados y que se han marchado, al nivel de políticos locales hay una diferencia abismal entre los políticos nacionalistas y los no nacionalistas. Y en los no nacionalistas, pues, el Partido Popular, el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que la solidaridad que han tenido entre los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular es, bueno, es ejemplar. Ojalá, no sé, se pudiera haber llevado en otras dimensiones, ¿no? Pero los nacionalistas respecto a los no nacionalistas, pues claro, han observado durante todos estos años cómo esta gente ha vivido mal, solo por llevar escoltas, sino porque han sido asesinados muchos de ellos, ¿no? Y bueno, pues tampoco les ha importado demasiado, ¿no? Yo creo que este tipo de gente se ha hecho una especie de coraza respecto al sufrimiento de los que tienen más cerca, en una corporación, en un pueblo pequeño. De manera que han practicado la impiedad de una manera brutal, ¿no? Bueno, hay un testimonio que es el de Nico Gutiérrez, que es un concejal socialista, que vale la pena, por lo menos durante medio minuto, seguirlo. Josu Ternera, el jefe de la banda terrorista, vivía aquí, en el 5º piso, mientras que yo, en toda mi juventud y demás, he vivido justo aquí, en este otro bloque. Yo ando por la calle libremente y tomo vinos libremente. Y los valientes te saludan, mucha gente te saluda, incluso gente del nacionalismo moderado te respeta. Yo soledad no es de las cosas que he pasado miedo, eso sí, miedo mucho. En un mar sin tiburones, no estés triste, pequeña, por lo que dejas atrás. Tengo miedo a lo que sufren mis entornos, es lo que me da rabia. Sí es cierto que tienes que tener mucho cuidado cuando entras, cuando sales, cuando vas, por dónde andas, siempre con los escoltas. Una de las cosas que declaró Irkus Vadillo es que una de las órdenes que tenía de la dirección de ETA era recoger información para ver a quién podían asesinar, y estaba mi nombre y mis datos, ¿no? Hay cosas lamentables como cuando te tienes que ir con tu hija de los columpios, ¿no? Porque hay caras de odio hacia ti y hacia tus escoltas. Esto es tremendo. A mí me recordaba, Iñaki, una frase de un judío cuando pierden los nazis la guerra, y entonces dice: nunca nos perdonarán lo que nos han hecho. Claro, porque mientras quede un testigo, el malo está retratado. Y es verdad que tú notas todavía el odio a los judíos, pero ¿por qué sobrevivieron? Estaríamos tan a gusto sin ellos. Podríamos decir que ahí el judío nace o se hace. Es decir, uno se va convirtiendo. Estaba pensando en esta mañana, cuando mandaba a Logroño, el del PNV, hablar normalmente la única lengua que saben hablar los del PNV, medianamente bien. Luego han aprendido otra en algunos casos. Pero veía a algunos ciudadanos en una manifestación que llevaban la estrella de David en un brazalete y ponía: hablo español. Es decir, eso de asumir esa condición de perseguido, de paria, de asesinable, eso se va haciendo a lo largo de la vida, de alguna manera se hereda también en la familia, en el entorno donde estás. Es un proceso puramente interior, es social. Es social, evidentemente es social. O sea, basta vivir allí y sobre todo en algunos pueblos para darse cuenta de lo que uno puede o no puede decir, o con quién puede hablar, con quién no puede hablar, ¿no? Y probablemente en ese sentido yo creo que sí puede ser hereditario, esa manera de aceptar el silencio, de aceptar esa coacción hacia tu propia libertad de expresión, ¿no? Yo creo que las generaciones nuevas, las generaciones de jóvenes, sin que les hayan dicho nada en casa, probablemente saben lo que tienen y lo que no tienen que decir en cada momento, ¿no? Cómo protegerse, en fin, cómo protegerse de un entorno que rápidamente, y no solo los jóvenes, sino extranjeros que van a vivir al País Vasco, enseguida saben qué es lo que tienen que decir, de lo que no tienen que hablar. Entonces, bueno, pues eso se hace, uno se hace a eso, o se hace a lo contrario, es decir, bueno, como hay gente
con la que comparto, en fin, la fila en la lucha por la libertad, que pues ha decidido pues hacer todo lo contrario, es decir y denunciar constantemente todas estas vulneraciones de derechos básicos que tenemos muchos vascos allí, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención, y es que a diferencia de Cataluña, donde esto de la liquidación, la expulsión de la gente empezó antes, y muchos más, pero tantos que no se han contado, en el caso del País Vasco ha habido bastantes intelectuales que se han ido o se han quedado, pero también los que se han ido han seguido contándolo, que eso es, por ejemplo, la gran diferencia que con Cataluña o con Baleares o incluso con Galicia ahora, ¿no? Me llamó la atención en su día mucho porque me parece pues es gente de muy buen nivel, por ejemplo el caso de Mikel Azurmendi. ¿Te parece que repasemos su testimonio? Perfecto. ¿Yo qué culpa tengo en lo que me ha pasado? Mi catedrático me dijo no haber escrito las cosas que escribiste. Es una situación extraña, ¿no? Pensando qué largo va a ser esto y qué penoso va a ser y lo que nos va a costar. Ay, la universidad convertida en particularidad. Esto es un fenómeno endogámico en todas partes, pero allí con tintes criminosos. Estaba pensando también pues, en Fernando Savater, en tantos otros, ¿no? que estaban allí, se fueron, pero de alguna manera han seguido involucrados, siguen escribiendo. Estaba pensando en Juaristi, bien es verdad que escribe diciendo que qué feliz es fuera de allí, sin ver a su familia, sin ver a nadie, pero no puede dejar de escribir, que es un fenómeno muy curioso. ¿Qué es lo que le lleva a uno a quedarse y seguir trabajando? Es decir, ¿a ti qué satisfacción tienes, si es que tienes alguna satisfacción haciendo esto, que evidentemente no lo haces ni por negocio ni por popularidad? Pues una satisfacción personal de hacer algo que no es fácil, que es comprometido, pero que da sentido al trabajo, ¿no? Yo creo que, bueno, hacer películas está muy bien, divertirse haciendo películas pues puede estar muy bien, o divertir a los demás, ¿de acuerdo, no? Pero yo creo que los que nos dedicamos a la creación artística también tenemos una obligación, en mi opinión tenemos una obligación de contar las cosas más importantes que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Y en el tiempo en el que están ocurriendo, ¿no? No tomar tanta distancia como para decir, como se dice muchas veces, hombre, yo no puedo hablar de este problema porque todavía está existiendo y tal, ¿no? Yo creo que debemos estar ahí. Y yo me he tomado esa molestia, digamos, ¿no? De incomodarme la vida, pero a base de hacer algo en lo que creo que además que se debe hacer, ¿no? Como es poner voz a los que no han tenido voz durante mucho tiempo, dar voz a los que tienen dificultades para que se les escuche y sobre todo denunciar algo que por lo menos pues genere reflexión, ¿no? En el que lo ve. Hay unas declaraciones muy recientes de Rosa Díez, otra vasca, también del Partido Socialista, que en su día formó parte del gobierno vasco, pero como pasa con todos los procesos de decantación, en un momento dijo hasta aquí. Llegó a irse de su partido, a crear su propio partido, además con un grupo bastante abundante de vascos, Fernández Martínez Gorriarán, Savater y otros, y estaba escandalizada por el comportamiento de los artistas, los titiriteros, como les dije yo en un día, que me perdonen los titiriteros, que no tenía intención de ofenderlos. Pero Rosa Díez hablaba con esta claridad a propósito del Festival de San Sebastián. Es un mundo que particularmente se ha caracterizado en España por mirar para otra parte en relación con las víctimas de ETA y en relación con ETA. Es decir, que la mayor parte de los artistas españoles, y lo digo con tristeza, son conocidos por su activismo contra cualquier guerra lejana. Cuanto más lejos está, más activistas son, pero yo no les he visto en las calles del País Vasco, he visto a muy poquitos, son excepciones directas.
productores o actores que han salido a la calle acompañando a las víctimas que han salido a la calle contra ETA. O sea, son excepción. Y eso, pues yo creo que es un déficit de nuestra propia democracia, ¿no? O sea, que personas que se convierten en iconos de defensa de valores, porque los hemos convertido en iconos o se han convertido en iconos, pues a la hora de defender los valores cerca de casa, donde hay víctimas reales y donde por defender a las víctimas reales puedes convertirte en presunta futura víctima, pues no han estado a la altura. Y yo creo que esa es una realidad que hay que denunciar, no para denunciar a esas personas, sino para denunciar la poca vertebración democrática de nuestro país. Yo he ido muchas veces al Festival de Cine San Sebastián a la vez que se cometían atentados sin que el festival reaccionara de ninguna manera. Yo he visto subir a los terroristas que repartían folletos a favor de los terroristas en los propios escenarios sin que ocurriera nada más que les dejaran bajar y o sea, pasar desapercibido. El festival como si fuera una burbuja, una cosa al margen. Este año mismo se produjo un atentado durante la celebración del festival. La dirección del festival efectivamente hizo una nota de condena, una cosa que salió en la página web y tal, pero el festival siguió. O sea, no cuando se dieron los premios no hubo una posición de los que salían a recibirlos o a darlos donde estaban todas las cámaras grabando el que se expresara la posición, no solo del festival, sino también de aquellos actores que estaban allí. O sea, es pasar desapercibido, estar en la burbuja para ser posible que no te toque el terror, que no te toque el miedo, que no te toque la agresión. Y yo, insisto, creo que eso dice mal de nosotros como país y a mí me parece que eso se lo debieran de pensar. Yo creo que se lo han pensado bastante bien y han llegado a esa conclusión, porque esto no es improvisado, esto lo has debido ver toda la vida. Claro, eso es que hay que pensarlo bien, efectivamente hay que pensarlo mucho, ¿no? Cuando uno decide introducirse en terrenos en los que intuye cierta incomodidad, cierto peligro, ¿no? Pues se puede pensar y salir corriendo, o se puede pensar, como en mi caso y en el de algunos otros, y decidirte a cometerlo de frente, ¿no? ¿Con quién te sientes tú acompañado en este empeño en hablar de lo que no se puede hablar, hasta el punto de que no se puede hablar de que no se puede hablar? Que ese ya es el bucle a que se ha alcanzado la perfección ya de la represión, es que no haga falta amenazar porque ya llevas la amenaza dentro. Sí, pues, hombre, mis compañeros de viaje, pues como ya te imaginas, pues son pues Agustín Barrola, Nicolás Redondo, Rosa, pues toda esta gente que se ha puesto en primera fila desde hace ya años, antes que yo, mucho antes que yo incluso, ¿no? Claro. En la lucha por la libertad y los que han muerto asesinados por defender esa causa, ¿no? Esos son mis compañeros de viaje, que compensan desde luego infinitamente cualquier incomodidad que pueda tener por otro lado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es lo que no entienden esos actores o esos directores, ¿no? La compensación que podía tener de otro tipo, ¿no? En el sentido humano, su dedicación o su atención o su solidaridad hacia las víctimas, por ejemplo, ¿no? Para mí eso es una cosa con las que he tenido la suerte de tratar para desarrollar mi trabajo, pues a mí es una cosa que me llena y, bueno, de una manera, y para siempre además, ¿no? El trato que he recibido y la humanidad que he percibido de todas ellas, ¿no? ¿Tú crees en el cielo? Pues no sé qué decirte. No sé, el infierno creo que está a la vista, pero... Pues hombre, supongo que si hay un sitio para... Hombre, el infierno, yo desde luego, en lo que tiene que ver con la película no tiene tanto un sentido religioso como yo lo definía como un lugar en el que se ve a otros que viven mejor que tú, ¿no? O sea, un lugar en el que nadie quiere estar y casi del que no puedes salir, ¿no? Más que un sitio donde haya fuego y te condenes para siempre, ¿no? Y el cielo, bueno, pues si existe un cielo, pues se lo merecerán pues muchas de las personas que salen en mi película, muchas de las personas que viven allí en el País Vasco y que de manera callada pues hacen sus pequeñas aportaciones diarias en sus pequeños grupos pues para, en fin, para sacar la cara a lo que es la verdad allí, ¿no? Yo creo que hay muchos héroes anónimos allí en nuestro país, porque así como hay también mucho cretino y mucho asesino y mucho protector de asesinos, pues también hay una parte de la sociedad, pues casi como en las cavernas, ¿no? Que se merece mucho reconocimiento. Bueno, pues el nuestro lo tienes. Espero que esta película se vea en algunos sitios. En algunos sitios habrá. Es complicado, ¿no? Sí. Sí, esta mañana leía que parece que no hay cines en San Sebastián para tu película.
Bueno, pues de momento no, pero bueno, tampoco en otras ciudades de España, también hay que decir, ¿eh? O sea, se va a pasar solo en 8 salas de España, o sea que yo espero que, pues, bueno, pues si arranca bien la película, que quizás los empresarios, en vista del éxito y de las colas que pueda haber en las taquillas de sus cines, pues otros tengan envidia y puedan o quieran poner en su cine la película. No bueno, sé. Por el buen humor con que llevas a esta circunstancia, imagino que es que estás preparando ya la próxima película. ¿O todavía no? Pues sí. La verdad es que a veces no sé de qué me río, porque joder, todo bueno, esto... que si no, no vas a estar llorando, claro, no verías, claro. Que estamos contando dramas constantemente, ¿eh? Pero bueno, eso también... Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y sí, efectivamente estamos pensando ya estamos trabajando en otra película también, pues yo creo que combativa y buscando otro punto de vista, ¿no? Para ver si acabamos de explicar, que es muy difícil, acabamos de explicar lo que ocurre, aquello que ocurre tan raro en ese país, esa parte de España, esa pequeña parte de España que es tan difícil de comprender, por los vascos, por el resto de España, en fin. Como decía aquel, o no se entiende o se entiende demasiado. Pues eso, sí. Bueno, enhorabuena, Iñaki Arteta, muchas gracias por tu trabajo. Desde luego que en toda España hay mucha gente, empezando por los 200.000 vascos que han huido de su lugar de origen porque les hacían la vida imposible, o tan imposible que a veces los mataban, o simplemente que no podían respirar. Y bueno, un poco en tu persona también me gustaría dar las gracias a todos esos héroes anónimos que todos los días hacen que parezca que España alguna vez puede ser un lugar digno donde vivir. O sea que muchas gracias y nos vemos en la próxima película. Eso espero. Muchas gracias. Gracias a Iñaki Arteta y nosotros pues hasta aquí hemos llegado esta noche. La semana que viene más. Pásenlo bien.